Bueno, pues en este video vamos a hablar sobre la ley de la hidrostática, ¿vale? Vamos a deducir esta ley y antes de empezar a, pues, hablar de líquidos, de fluidos, primero tenemos que definir qué es la densidad, ¿vale? Pues intuitivamente, la densidad, por ejemplo, si tenemos dos objetos aquí, que digamos que tienen el mismo volumen, ¿no? Digamos que este es un volumen uno, este es un volumen 2 y digamos que volumen uno igual a volumen 2, ¿no? Es decir, tienen el mismo volumen, ocupan el mismo espacio y digamos que este objeto tiene un peso, una masa M1, este tiene una masa M2, ¿vale? Entonces, por tanto, cada uno tiene un peso, ¿vale? Digamos que este es W1, W2, ¿no? Donde, pues W1 sería la masa del primer objeto, que es M1, por la aceleración de la gravedad, y el peso del objeto 2, pues es la masa del objeto 2 por la gravedad, ¿vale? Entonces, digamos que estamos en el caso en el que tenemos dos objetos del mismo volumen, pero ocurre que el peso de uno es menor al peso de dos, ¿no? A pesar de que tienen el mismo volumen. Entonces, esto de aquí que nos está diciendo, pues que la masa del primer objeto debe ser menor a la masa del segundo objeto, ¿no? Por esta relación que tenemos acá, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un objeto que pesa más, pero tiene el mismo volumen que nuestro otro objeto, entonces decimos que el objeto 2 es más denso, ¿no? Que tiene, digamos, un mayor número de partículas por unidad de volumen, ¿no? Con respecto a nuestro otro objeto. Entonces, la definición, cómo se define la densidad, vamos a definir densidad con la letra ρ, ¿vale? Eso es así se define la densidad, la vamos a nombrar con la letra ρ, ¿m? Y la densidad, lo escribo por acá, la densidad está definida como la masa del objeto por unidad de volumen, ¿no? Entonces, esta es nuestra definición. De aquí también podemos tener una expresión para la masa en función de la densidad y el volumen, ¿no? Si despejamos aquí la masa, tendremos que la masa es igual a la densidad por el volumen del objeto, ¿vale? Entonces, si en un problema nos dan la densidad y el volumen, podemos calcular la masa, ¿no? Y si tenemos la masa y el volumen, pues podemos calcular la densidad, ¿no? Entonces, estas dos expresiones nos serán de mucha ayuda, ¿no? Esto hay que aprendérnoslo y ahí lo tenemos. Muy bien, pues ahora empecemos con la ley de la hidrostática, ¿no? Muy bien, pues nos quedamos con nuestras expresiones para densidad y nuestra expresión para masa, ¿vale? Con lo que acabamos de ver, nuestra definición de densidad. Y vamos a empezar con la ley de la hidrostática, ¿vale? Lo escribo acá, ley de la hidrostática. Entonces, imagínense que tenemos un recipiente de algún líquido, no sé, el que sea, con una densidad ρ, ¿vale? Una densidad ρ, digamos, constante, ¿no? Cuando yo digo que algo tiene densidad constante, es decir, que si yo agarro aquí un volumen, o sea, yo agarro aquí un cierto volumen y soy capaz de contar el número de moléculas que existen en este volumen, me da, digamos, una n, ¿vale? Y si yo me agarro en cualquier otro lado del líquido, este mismo volumen, ¿vale? Y soy capaz de contar el número de moléculas que hay aquí en este mismo volumen, pues me va a dar que es n, ¿no? Es decir, eh, existe la misma cantidad de moléculas ¿eh? En un volumen dado, ¿no? En cualquier parte de este líquido, ¿no? De esta sustancia, ¿vale? Entonces decimos que tiene una densidad ρ, que es constante, y fíjense, digamos que aquí tomamos un volumen de este líquido, algo así. Imagínense que estamos tomando aquí un volumen, estamos fijando como en un cachito de este líquido, ¿vale? Y lo voy a dibujar acá abajo. Lo voy a dibujar un poco más grande para que se vea lo que estoy haciendo. Vale, ahí está nuestro cachito de volumen. Y nosotros en el video pasado hablamos sobre presión, ¿no? Entonces fíjense, nosotros aquí tenemos nuestro cachito, ¿m? Y pues este cacho de volumen siente una presión debido al líquido que está por arriba de él, ¿no? Aquí está este cacho de líquido por arriba de él, lo pinto, y tiene un peso, ¿no? Eso, pues es masa, ¿no? Y por tanto, pues tiene un peso, tiene una fuerza, y por tanto aplica una presión sobre nuestro cubito de agua, ¿no? Que tenemos aquí, que estamos pintando. Entonces vamos a hacer un esquema de las fuerzas, ¿no?
que actúan sobre este diferencial de líquido, ¿no? Este cachito de líquido. Pues vale, pues primero tenemos aquí una presión, digamos P1, debida al bloque de agua que está por encima de este, ¿no? Vale, y supongamos que nuestro cachito de agua tiene un ancho de X y un alto de Y, ¿no? Supongamos que tiene estas dimensiones. Y vamos a tomar un sistema de referencia que vamos a contar la altura desde la superficie de nuestro líquido, ¿no? Es decir, vamos a contar hacia acá la Y, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué otra fuerza actúa sobre este sistema, ¿no? Pues fíjense que nuestro cacho de agua pues también tiene un peso, ¿no? Tiene masa. Entonces hay una fuerza hacia abajo que va a ser su peso, ¿no? Esto va a ser la masa de nuestro bloque por la aceleración de la gravedad, ¿no? Hay un peso y aquí tenemos una presión, ¿no? Pero esta presión no es la fuerza en sí. La fuerza ejercida por esta presión, es decir, esta fuerza que aquí, ¿cuál sería? Pues nosotros vimos la vez pasada que sería la presión por el área, ¿no? Entonces digamos que esto tiene un área A, entonces la fuerza aplicada aquí por el bloque de agua encima de él, pues es la presión que ejerce por el área, ¿no? Que es A. Vale, hasta ahí estamos bien. Y fíjense, hasta ahorita tenemos solamente dos fuerzas que van hacia abajo, ¿no? Pero este bloque de agua, pues que está estático, está en equilibrio y está ahí, pues como flotando, ¿no? En su mismo medio, está ahí, o sea, no se va al fondo, ¿no? O sea, tú tienes un vaso de agua y el agua que está flotando en medio no se va al fondo, ¿no? Y desplaza agua, ¿no? O sea, se queda como en ese lugar, ¿no? Entonces, pero aquí en nuestro esquema de fuerzas solo tenemos pues dos que van hacia abajo, ¿no? Entonces, estas fuerzas tenderían a desplazar este líquido a la parte inferior del frasco, lo cual pues no sucede, ¿no? Entonces, por aquí algo nos está diciendo que hay una fuerza que empuja hacia arriba de tal manera que contrarresta al peso del bloque de agua por encima y al mismo peso de nuestro pequeño bloque de agua, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos una fuerza que mantiene en equilibrio el sistema y no deja que esto baje, ¿sí o no? Pues vamos a analizar quién es esta fuerza, ¿no? ¿Quién es esta fuerza que contrarresta a estas dos? Pues tiene que ser como la suma de estas dos fuerzas, pero en sentido contrario, ¿no? O sea, con un signo menos, ¿no? Solamente así. Pues veamos, vámonos aquí arribita y vamos a analizar esta fuerza, ¿no? Que apunta hacia arriba. Pues tiene que ser la misma fuerza que ejerce la presión del agua que está por encima, ¿vale? Pero con un signo menos porque apunta en la otra dirección, ¿sí o no? Entonces tendría que ser como la presión 1 por el área y también pues la presión ejercida por este pequeño cubito, bueno, no es un cubito, esta pequeña cosa, ¿eh? Ejerce una presión en la pared de abajo, ¿no? Como en esta parte, fíjense, en esta parte de abajo de nuestro pequeño cubito de agua, esto ejerce una presión en la cara inferior, ¿no? Que también tiene un área A, ¿no? Entonces, pues digamos que esto ejerce una pequeña presión, ¿no? Porque es muy pequeño, la masa es muy pequeña. Entonces podemos decir que esto va a ser menos una diferencial de presión, digamos que es el que ejerce este pequeño bloque de agua, por el área, ¿no? Que es la fuerza, ¿no? Es presión por área, ¿no? Y está siendo aplicada pues en la misma área, ¿no? ¿No? La cara de abajo, que es algo así, pues es en la misma área, ¿no? Es A. Entonces este sería nuestra fuerza que contrarresta a estas dos, ¿no? La de la presión de arriba y el peso del bloque de agua, ¿no? Esto lo podemos reescribir como menos la presión 1 menos esta diferencial de presión por el área, ¿no? Nada más estoy ahí acomodando y ya. Vale, entonces ya tenemos esto. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues fíjense, vamos a fijarnos en la suma. Uy, escribí horrible, ahora sí. Vamos a fijarnos en la suma, ¿vale? De las fuerzas en la componente Y, ¿no? Que son las que acabamos de ver. Pues entonces tenemos la del peso del bloque de agua, que es mg, ¿sí o no? Tenemos la de la fuerza debido a la presión del bloque de arriba, que sería pues la presión 1, que así le llamamos, por el área, y la otra que es la que apunta hacia arriba, que es esta que acabamos de ver quién era, ¿no? Entonces aquí sería menos la presión 1 menos la diferencial de presión por unidad de área, ¿no? Que es esta área A, ¿vale? Y vamos a recordar que tenemos una expresión para la masa en la densidad por volumen, ¿no?
Porque fíjense que aquí tenemos pues una masa, ¿no? Aquí tenemos masa. Entonces aquí como que hay que retomarnos a nuestra definición y ver que masa es igual a densidad por volumen, ¿sí o no? Pues esta masa en sí la deberíamos haber escrito como una diferencial de masa, ¿no? O sea, es muy pequeño. Este bloque es tan pequeño que la masa que está aquí es mm, pequeñísima, ¿no? Entonces lo escribo como un diferencial de masa, lo podemos ver como un diferencial de masa, ¿vale? Y podemos reescribir esta ecuación en términos de, pues, de diferenciales de masas, ¿no? O de volúmenes. Es decir, esto tiene un volumen que es pequeño, que también podemos verlo como un diferencial de volumen, ¿no? O sea, algo muy pequeño. Entonces podemos reescribir que esta pequeña masa va a ser igual a la densidad que tiene el fluido, este fluido que está en el vaso, por pues una diferencial de volumen, ¿vale? Esto de aquí es volumen, pero es muy pequeño, ¿no? Y ponemos dB para decir diferencial de volumen y decir que es muy pequeño, ¿no? No se confundan con esta D, o sea, no estoy multiplicando D por M, simplemente es notación, ¿vale? Y fíjense, esto lo podemos ver, ρ, y el dB, el volumen, ¿cuál es el volumen de este pequeño trozo de agua? Pues sería el área por la altura, ¿no? Ese sería nuestro volumen. Entonces aquí podemos reescribirlo como el área por el, el alto, pues que es un dy, ¿sí o no? Aquí dijimos que esta altura era dy, entonces podemos ver a esta masa como ρ por a por dy, ¿sí o no? Entonces vamos a reescribir esta ecuación, ¿vale? Entonces esta parte, esta masa, vamos a ponerla como ρ por dy por el área, ¿vale? Y todo esto multiplicado por la fuerza de la gravedad, ¿no? De hecho aquí puse que es la componente y, esto ya no se ve como vector, ¿vale? Porque solo estamos hablando de las componentes y. Esto no lo, aquí me equivoqué, no habría que haberlo puesto como vector, esto solamente lo vemos como escalar y ya, ¿vale? Ahí discúlpenme, se me fue esa. Ahí está, son simples escalares, ¿no? Estos no son vectores. Entonces tenemos, vamos a escribir esta ecuación. Entonces tenemos ρ de YA por G más la presión 1 por el área, ¿sí o no? Menos la presión 1 por el área, ¿vale? Aquí solamente estoy volviendo multiplicando este con este y este con este. De hecho aquí me equivoqué, aquí es más. Me estoy equivocando muchísimo, disculpen. Aquí es más, ¿no? Porque aquí factorizo el menos, entonces esto es más, ¿no? Esto es menos por menos, me da este resultado de acá, ¿no? Ahí me estaba equivocando muy feo, disculpen, aquí es más. Entonces, ahora sí, acá nos queda menos de la diferencial de presión por el área y listo. Y ahora fíjense, pues tenemos que nuestro bloque de agua está en equilibrio, ¿no? Es decir, que la suma de fuerzas en Y, pues es cero, ¿no? Porque esta cosa no se mueve en el eje Y, está estática, ¿no? Entonces tendremos que toda esta expresión pues debe ser igual a cero, ¿no? Entonces lo podemos poner igual acá. Todo esto es igual a cero, la suma sin fuerza en Y es cero, que está en equilibrio, ¿no? Y pues este término con ese término se va y solamente nos queda ρGA por dy menos la diferencial de presión por área igual a cero, ¿sí o no? Podemos dividir todo entre a y se nos va este término. Entonces esto de acá lo podemos reescribir como ρg de y menos la diferencial de presión igual a cero. Lo que podemos reescribir como ρg de y igual a una diferencial de presión. Entonces ahora lo que vamos a hacer aquí es integrar. Fíjense, primero voy a acomodar, fíjense, esto se va a ver mal, que va a ser igual a la diferencial de presión en dy. Pues fíjense, esto lo que acabo de hacer es como que pasar dividiendo este pequeño alto acá, ¿no? O sea, solo paso dividiendo, pero esto pues los matemáticos no lo ven muy bien, pero bueno, o sea, se puede justificar, ¿no? O sea, podemos decir, pues esto no es cero, es un número muy pequeño, ¿vale? Pero pues no es cero, entonces yo puedo dividir por este número, ¿no? Porque ya dividir por cero pues es otra cosa que no se puede hacer, ¿no? Entonces, o sea, se puede justificar, hay justificaciones matemáticas para hacer este tipo de cosas, ¿vale? Pero pues lo vamos a tratar como si esto fuera un número cualquiera, ¿vale? Que no es cero y podemos dividir, ¿no? Vale, entonces tenemos esto. Ya teniendo esta expresión, lo que vamos a hacer
pues es integrar, ¿vale? Integrar esta expresión. Entonces yo integro desde una presión, digamos P0, a una presión P, ¿eh? Diferencial de presión, y voy a integrar con respecto a Y, ¿vale? Estoy integrando el lado derecho de la expresión y esto debe ser igual a la integral, ¿vale? Pues esta tendría que ser desde un Y0 a Y, ¿vale? Esta es la altura de un ρg por dy. No estoy integrando con respecto a Y, ¿vale? Entonces fíjense, aquí también podría parecer que puedo hacer esto, eliminar esto, o sea, como que es el mismo número que multiplicando y dividiendo y lo puedo eliminar. Bueno, eso se puede hacer, pero también está muy mal visto por los matemáticos. Para poder hacer esto, pues hay un cambio de variable y tal, ¿no? Haciéndolo bien. Pero bueno, o sea, tampoco nos vamos a meter en muchos problemas y vamos a suponer que igual son números y los podemos tratar así, ¿no? O sea, pero, o sea, hacerlo tal cual así está mal, ¿no? O sea, hay forma de justificarlo, pero por el momento no tenemos las herramientas para justificar tal cosa y vamos a tratarlo así, ¿no? Vale, entonces esto de acá nos queda la integral del diferencial de presión igual, ¿eh? Esta ρ y esta g son constantes, ¿sí o no? Entonces pueden salir de la integral, tenemos el ρg, estamos integrando desde y0 hasta y, por dy, ¿vale? Entonces me voy a ir para acá arriba para continuar. Entonces, pues la integral de una diferencial, pues es la función que está aquí adentro, ¿no? O sea, la p. Es decir, esta integral de acá va a ser esta p, ¿vale? Evaluada desde p0 a p, ¿vale? Y esto va a ser igual al ρg, la densidad por la aceleración de la gravedad, y esto igual es la integral de la diferencial, entonces esto es igual a la función, que es y, ¿vale? Y evaluada de y0 hasta y, ¿vale? Entonces al evaluar lo que hacemos, nos va a quedar esta parte, al evaluar nos queda p0 menos p, ¿vale? Igual a ρg por y0 menos y. Lo que nos queda por último que la presión es igual a una presión inicial, más ρg por, digamos, h. Este y0 menos y es una altura, entonces podemos tener esta expresión para la presión. Entonces nosotros podemos medir la presión en cualquier punto de nuestro vaso de agua con esta ecuación. ¿Esta P0 quién es? Pues imagínense que acá arriba estamos a presión atmosférica, ¿no? Es un vaso abierto, entonces aquí hay una presión que actúa sobre la superficie del agua, ¿no? Digamos P0. Entonces esta es la presión atmosférica, ¿vale? A la que está sometida la parte superior del líquido. Entonces, pues a la presión que se siente en este punto, por ejemplo, pues va a ser la presión debida a la que ya está por encima del líquido, más la presión debida a esta altura h, ¿no? Porque estoy aquí sumergido en el líquido, ¿no? Es decir, si nos metemos a nadar, pues empezamos a sentir una presión mayor, ¿no? Y esa presión es la suma de la presión atmosférica más la que está dependiendo de la altura que esté del líquido, ¿no? Entre más abajo esté en el líquido, mayor es la presión que siento, ¿no? Porque vean cómo está la expresión de la presión. Si la h aumenta, pues la presión aumenta. Entonces ya tenemos nuestra expresión para la presión en cualquier líquido, ¿no? Esto es a densidad constante, ¿vale? Esto lo tienen que recordar. Ya para líquidos que la densidad no sea constante, pues la presión pues sería distinta, ¿no? Porque esta ρ no es constante y a la hora de hacer la integral pues tal vez dependa de y tal vez, y entonces pues esto sería otro cuento, ¿no? Pero cuando tenemos densidad constante en nuestros líquidos, esta función aplica muy bien y es la que usaremos siempre. Pues para otros videos veremos ejemplos de esta ley de la hidrostática y también hablaremos sobre el principio de Arquímedes, ¿no? Eso ya, o sea, esto ya se pone más interesante. Y bueno, pues lo dejamos hasta aquí. Me despido, mi nombre es David. Que tengan un excelente día. Chao.